that you do. Oh yes, el día. Muy bien, estamos viendo los nuevos videos que realmente se han producido, que estamos inaugurándolos, ¿no? Estábamos viendo el acuario de Rosario, que queda allí en la avenida, ¿es la avenida Alberdi? No sé, bueno, pasando la cancha de Central, bien. Y también el día de la inauguración la reinauguración de La Favorita, donde estaba Falabella. Bueno, vamos a hablar con Jerome Torres, exactamente, con Jerome Torres, quien tiene muchas cosas por contarnos. Nosotros estamos muy dolidos con lo que está pasando. ¿Qué tal, Jerome? Un gusto conocerte. Yo soy Nora Nicotera, encantada. Vamos a mandarle un saludo a quien ha hecho posible esta nota, que la ha producido. Tenés mucho por decir, ¿no? Pues sí, Nora, pues muchísimas gracias por permitirme hacer parte de utilizar esta plataforma. La razón por la cual he querido pues contactar con medios internacionales y hablar con periodistas es simplemente para explicar lo que nos ha pasado. Yo vivo en Paiporta, fue la zona, digamos, la zona cero de las inundaciones que hemos tenido aquí en Valencia, unas inundaciones, como habéis podido ver por todos los medios de comunicaciones, y estoy seguro que os llegó allá a Argentina las imágenes absolutamente horrendas de la situación que los valencianos han tenido que vivir hace ya una semana. Y simplemente pues quería aprovechar y relatar un poquito mi experiencia en primera línea de esta catástrofe natural, pero una catástrofe que hubiese podido ser evitable a nivel evitar las muertes humanas. El agua no se puede parar, eso obviamente todos lo sabemos, pero las muertes o el número de muertes que hemos tenido seguramente hubiesen podido ser muchísimo menor al haber sabido o haber sido advertidos a tiempo, digamos. Ahora, lo que no se entiende, Jerome, no lo podemos entender, porque nosotros, vos sabés que siempre pensamos que estas cosas ocurren solo en Argentina, que las catástrofes solamente las vivimos nosotros, ¿no? Yo lo que no entiendo es, si estaba la predicción, o sea, se sabía que iba a ocurrir, ¿cómo es que no las autoridades no empezaron a comunicar que la gente no salga de sus casas, tomar los recaudos, ¿no?, necesarios? Eso es lo que no se entiende. Y eso pues ahí, Nora, tienes el problema más grande de lo que ha ocurrido. Claro. El fenómeno que ha pasado, el fenómeno que hemos tenido no es un fenómeno anormal en el Mediterráneo, sobre todo en la costa este de España. Es muy, muy conocido. Ahora se le da un nombre, se llama Dana, pero se ha conocido en el pasado como gota fría. Es un fenómeno meteorológico muy conocido. Obviamente en esta situación o en lo que hemos visto era un fenómeno muchísimo más grande, o la amplitud era muchísimo más grande que en el pasado. Así que lo que decías tú, esas cosas pasan en otros países, en catástrofes naturales, pero este tipo de fenómeno es común en estas regiones de España, y por eso también hay infraestructuras en toda la región. Hay un sistema de barrancos, un sistema hidráulico para simplemente cuando hay una cantidad enorme de agua, pues simplemente que esa agua vaya de las montañas o donde caiga, vaya al mar o a un lago de agua dulce que tenemos aquí en Valencia, que se llama la Albufera. Entonces los sistemas ya están en su sitio para recibir esas cantidades de agua.
el problema más grande que hemos tenido es lo que has dicho tú al principio, es la advertencia o la falta de advertencia de las autoridades. Claro. Y eso es, pienso, el problema más importante, porque es, al haber sido advertido, pienso que hubiésemos podido evitar muchísimas muertes. Seguro. Bueno, hemos visto lo que fue la presencia de los reyes en la zona, cómo la gente los recibió, y la huida de Sánchez, ¿no? Eso también ha sido muy feo, ¿no? Un papel espantoso, ¿no? Ha sido muy feo. No sé si la información nos ha llegado. Antes de hablar de eso, si me permites, y pienso que es un elemento muy importante, porque desde fuera es muy normal que la gente no entienda cómo los países están organizados. España es un país con un modelo casi federal. Entonces, las regiones, que aquí se llaman comunidades autónomas, o las autonomías autonómicas, tienen un propio gobierno, y son ellas que tienen la responsabilidad de la protección civil. Entonces, en situaciones como esta, no es el gobierno de España, no es el señor Sánchez ni los reyes que se ocupan de estas situaciones, son las autoridades en el terreno. Y tiene todo el sentido, porque son ellos que conocen mejor su topografía y la situación de su región y dónde hay los problemas. Entonces, las advertencias vienen de esas autoridades. Y ahí es el gran problema que hemos tenido, desgraciadamente, en nuestra autoridad, en nuestra comunidad. Y para darte un poco una idea, te voy a dar el relato de mi día, ese día en concreto. Había advertencias, y las advertencias estaban en dos comarcas, una comarca un poquito más al sur de Paiporta, donde vivo, una comarca donde vive el resto de mi familia, y también otra comarca donde había una alerta roja, y ahí es donde mi pareja trabaja como profesor, y tenía que desplazarse a esa región. Se fue, y con otra compañera tuvieron que, pues, se vieron con un cielo muy negro, donde la situación parecía muy mala, y decidieron volverse. Una media hora más tarde recibieron información de que ya no había clase, que podían volver, y que las escuelas se estaban cerrando en esa zona. Yo me dirigí en ese momento a la zona donde vive mi madre y mi hermano, en la ribera, una zona donde había alerta amarilla, pero todavía no había llegado el agua, y estamos hablando de por la mañana. ¿Cómo te trasladaste? Perdón, Jerome, ¿cómo te trasladaste a la casa de tu madre? En coche, tranquilamente, porque no estaba lloviendo en ese momento. Bien. Las lluvias estaban en otras comarcas. Tranquilamente me he dirigido a donde vive mi familia. Recogí a mi hermana vive en Inglaterra, y tenía que, pues, ese día, pues, coger un avión para volver a Londres. Donde yo también viví durante muchísimo tiempo. Tengo la nacionalidad británica, y en ese momento, pues, el desplazamiento, pues, se hizo tranquilamente. Ya se había cortado una autovía un poquito más al sur, pero en la comarca donde estábamos no había ningún aviso. Y nada, me he dejado mi hermana al aeropuerto, y nosotros, pues, nos fuimos a hacer compras. Era un día de puentes, obviamente, el Día de los Muertos, eran 3 días, pues toda la gente, pues, estaba o haciendo compras, y en una zona bastante comercial cercana de Valencia, y ahí estábamos todos. Decidimos en un momento, pues, en el coche estábamos escuchando la radio, y el presidente de nuestra comunidad, de la Generalitat Valenciana, nos dijo simplemente que la Dana, esta gota fría, se estaba dirigiendo hacia el interior de España,
que no había riesgos de Ah, desbordamientos de cauces, de ríos, ni desbordamientos de barrancos. Estaban un poco al límite, pero que no había riesgo. Pues obviamente con esa información viniendo de las autoridades, pues ya piensas que estás, te pues, quedas no tranquilo. no hay ningún problema aquí. No hay Claro, ningún problema aquí. claro. Y nada, pues nada, simplemente volvimos a casa a las 5, 5:30 de la tarde y nada. En este momento mi madre desgraciadamente estaba en una comarca donde ya había empezado a llover, ella se encontró bueno, atrapada en el coche, pero se pudo escapar rápidamente, no hubo muchísimos problemas. Y en ese momento empezamos a recibir WhatsApps de amigos mandándonos fotos y vídeos del barranco que está justito al lado de nuestra casa y que se estaba casi desbordando y claro, pues era el primer instinto era un poco de curiosidad. Digo, pues vamos a ver rápidamente lo que es. Y era simplemente salir de casa, hacer pues 50 metros y verse el agua llegar Ay, Dios. tranquilamente en nuestras calles, en el casco antiguo. El casco antiguo de Paiporta está en pendiente, no está muy lejos del barranco, y a partir de ahí, pues ver el agua subir y subir y ¿Y subir. tu auto Y dónde? claro, ¿Y pues, los autos de ustedes dónde estaban? ¿el qué? El auto, el automóvil. Mío, ya no tenemos coche, obviamente. El auto, o los dos coches que tenemos, los dos autos están en un garaje subterráneo, justito al lado del barranco. Todavía no sabemos cómo están, pero están sumergidos de agua, como los miles y miles de coches que había en Paiporta. Paiporta tiene una población, pienso, de alrededor de 18.000, 20.000 habitantes. Así que la mayor parte de la gente pues tiene su propio coche, su propio auto y están o aparcados en parkings o aparcamientos subterráneos o simplemente en la calle. Los nuestros estaban en un parking de otra finca y nada, pues entonces al ver el agua venir, la única cosa que podíamos hacer es pues vamos a volver a casa. Tenemos muchísima suerte, vivimos en un piso, en un departamento, como decís allá, en el cuarto piso, y claro, pues nos sentíamos pues, más o menos en seguridad. Es la zona antigua del pueblo, así que son edificios bastante viejos, así que, pero bueno, no pensábamos pues 30, 50 centímetros, algo así, pero más y más y más y más y más, a un punto que era muy alarmante, muy alarmante. Y empieza a ser muy alarmante cuando estás oyendo a tus vecinos gritando. Y eso es cuando te das cuenta de la situación en la cual estás. Y muy rápidamente ya no hay comunicaciones, ya no hay WhatsApp, ya no hay teléfono, no hay red telefónica, Gas, ya no hay luz, no hay luz, no hay ya gas. no hay agua. Claro. Está todo oscuro. Obviamente ha habido el cambio de hora. Nosotros obviamente estamos pasando en la estación invernal, entonces pues hace oscuro más temprano. Y nada, y el agua subiendo, subiendo, subiendo. Estamos hablando de niveles hasta 2 metros, 2,20 metros. Estamos hablando de ríos urbanos en nuestro pueblo. Un elemento a saber, he ido a Argentina y ahí se puede comparar. En algunos pueblos las casas solamente tienen un piso, son plantas bajas, no tienen otros pisos, no son edificios altos, entonces la gente vive pues al ras de la calle. Y como es el pueblo antiguo, pues es gente que vive ahí desde toda la vida, Claro, gente anciana, claro. con problemas de movilidad y obviamente no tenían escapatoria, no tenían absolutamente ninguna escapatoria. No Entonces había. tú estás ahí oyendo desde tu balcón gente gritando, y hay un momento en que ya no las oyes gritar. Qué horror. Y es absolutamente horrendo porque te ves que no puedes hacer absolutamente nada, no No, puedes claro. hacer absolutamente nada, y por tu propia seguridad, porque
estamos hablando de una corriente absolutamente horrenda. Un episodio para mí que fue más desolador, porque es ahí cuando entendí el nivel de la catástrofe. Antes de oírme a mis vecinos, era oír la voz de una chica joven, arrastrada obviamente por el agua. Pasó por delante de nuestra calle, oyendo su voz alejándose, ver todos nuestros vecinos con linternas, tirando cuerdas, tirando mantas atadas para poder tirarlas y para que alguien las pueda utilizar para salir del agua. Y desgraciadamente no se pudo hacer. No sé obviamente quién era y no sé dónde ha quedado, pero me puedo imaginar lo peor. En nuestro, no voy a decir barrio, voy a decir realmente nuestras 3 o 4 casas que están juntas, 3 personas han fallecido en los bajos, completamente atrapados. Claro. Pero yo, mi compañero, mis vecinos, estábamos fuera cuando el agua venía. Claro. Teníamos muchísimo tiempo para advertir. Era simplemente pues pegar a las puertas y decir a nuestros vecinos entrar en nuestros edificios y subir a lo alto. Claro. Pero no hemos podido hacerlo. No es que no lo sabían, no lo esperaban. No lo sabíamos, no lo sabíamos. No es que no han podido, no sabían. Bueno, ahora el gobierno dice repartir, dice que va a dar millones, ¿no? Como para que las cosas, pero bueno, las vidas humanas no se recuperan. Esto indudablemente, por más millones que se den y por más ayudas que se den, acá lo cierto es que se ha perdido las vidas, esas no se recuperan. Y eso es el problema, ese es el problema. Yo no me voy a meter ahora en de cuándo llegaron las ayudas, cómo se organizó todo eso, porque la complejidad de una situación así es desbordante, es para cualquier país, para es cualquier una catástrofe. región. Lo vemos cuando pasa en Estados Unidos o en Florida o en otros sitios o lugares en el mundo. Son situaciones catastróficas donde la comunicación, cuando ya no tienes puentes, cuando ya no tienes carreteras, cuando ya no puedes acceder a los sitios donde tienes que ayudar, todas esas situaciones obviamente hacen que son situaciones muy difíciles de controlar y de gestionar. Tampoco soy experto, así que no pretendo tener las respuestas. El único elemento que tengo como ciudadano que lo ha vivido en primera línea es el elemento de que yo no he recibido una advertencia con tiempo para poder salvar a mi vecindario. Y si todo el mundo hubiese tenido esa advertencia, todo el mundo hubiese podido ayudar a su vecindario, a las personas que estaban lo más cerca de ellas. Obviamente hubiese habido muertos, es inevitable, pero la cantidad que hemos tenido es completamente inaceptable. Te voy a dar un poco unas ideas a nivel de las horas. El mensaje oficial de las autoridades autonómicas llegó alrededor de las 2 de la tarde, todo bien, se va al centro de España, no va a tocar nada, no hay desbordamiento, y a partir de las 6:30 está saliendo el nivel del agua a un nivel absolutamente increíble, y es solamente a la medianoche que empieza a bajar. Nosotros conseguimos, mi pareja y unos vecinos consiguieron salvar a una vecina que estaba en un bajo, tenía techos bastante altos y consiguió ponerse encima de un mueble, encima de una silla, y oímos su voz durante muchísimo tiempo y después ya no la oímos y después volvimos a oírla y era tipo aguanta que el agua está bajando. Y cuando llegó a un momento en que la corriente no era tanta y se podía atravesar la calle, pues es cuando con cuerdas hemos conseguido
abrir después de 40 minutos, imagínate un montón de barro delante de puertas y tampoco con las herramientas necesarias para hacerlo, porque no estás preparado para este tipo de cosas. Obviamente. Y entonces, imagínate, a las 6:30 de la tarde es cuando empieza todo. A las 8 es cuando recibimos todos en nuestros teléfonos móviles, en nuestros celulares, la información directamente a todos los teléfonos de la zona por las autoridades autonómicas, que teníamos que estar dentro de casa y no salir. Bueno. Pero eso no era bastante. Ya había pasado. Y después, media hora más tarde, 40 minutos más tarde, nos estaban diciendo hay que ir a pisos más altos, había que ir en altura. Demasiado tarde, ya desgraciadamente nuestros vecinos seguramente en ese momento ya habían fallecido. Y el oír gritos, el oír familiares después, ir a esas casas y encontrarse con lo que se han encontrado, era desolador. Era como estar, era surrealista, obviamente, era como estar en una película de Hollywood, apocalíptica. Un tsunami, sí, como un tsunami, ¿no? Un tsunami, claro. Perdona si estoy no, yo te entiendo. Te pregunto, ¿y ahora dónde estás? O sea, el piso de ustedes quedó intacto, o sea, ¿está habitable o no? El piso. Porque es un cuarto piso. Muy afortunados, obviamente. Claro. Todos nuestros familiares, todos nuestros amigos cercanos, toda la gente que conocíamos en la zona, personas arraigadas, están a salvo. Hemos perdido obviamente nuestros autos y obviamente en la miseria absoluta eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Desgraciadamente yo intentando ayudar, quitando barro, tengo una tía también que vive en Paiporta, entonces pues ayudándola y yendo desde mi apartamento a su apartamento. Y en uno de esos viajes, andando por la calle, desgraciadamente me caí en un alcantarillado que habían abierto, entonces me pegué con la tibia y se me hizo una herida. Todo superficial, en ese momento me llevaron los bomberos, los militares, fui al hospital, me curaron, pero claro, el nivel de salubridad en Paiporta con ese barro y restos biológicos y lo que habrá, pues obviamente no es lo mejor y no quería obviamente infectar mi herida que está en la pierna. Entonces estoy ahora en una segunda residencia a unos 80 kilómetros al sur de Valencia. Me ha permitido también ver a mi familia después de seis días sin verles y con comunicaciones muy precarias, porque obviamente no teníamos red, no teníamos wifi, no teníamos absolutamente nada. Un horror. Bueno, Jerome, nosotros lamentamos muchísimo, te agradecemos que hayas compartido con nosotros este relato y seguiremos en contacto para ver cómo van resolviendo los habitantes que han sido víctimas de esta catástrofe, que realmente lo que tiene que quedarnos en claro a todos que podría haberse evitado. Aquí está la cuestión, es decir, se podrían haber evitado las muertes, que es lo que más vale, que es lo que realmente no tiene precio. Por eso digo, no hay aquellos que han perdido a sus familias, y los que están todavía aún desaparecidos, que no se encuentran. Es un horror. Jerome, ha sido un gusto conocerte y te reitero, seguiremos en contacto, ¿sabes? Igualmente, Nora, y muchísimas gracias de nuevo por haberme permitido pues hablar contigo y transmitir eso al pueblo argentino. Un saludo desde Valencia. Y lo mismo de aquí para ustedes. Suerte. Nos vemos. Adiós. Enorme abrazo.